Desde Atlanta y para los 6 continentes, Helmut Levy nos conduce por caminos muchas veces insospechados, inesperados, tempestuosos y llenos de sorpresas. Latinos en el Mundo, con el apoyo periodístico de Jonathan Escudero, Hernando Ayala, Luis Carlos Hernández y Jordi Levitán. Latinos en el Mundo. Helmut Levy, 16 años capitaneando el buque imaginario de Latinos en el Mundo, desde Atlanta para los 6 continentes. Latinos en el Mundo. Producimos periodismo global, producimos periodismo independiente. Somos Radio Latinos en el Mundo. Hoy con un tema que nos compete a todos, el coronavirus, COVID-19, los vulnerables invisibles. Voy al Máster Internacional de Disnet 3 en Bogotá, Colombia, Hernando Ayala. Hernando, bienvenido a bordo. Hernando Ayala es América Latina en el Mundo. Gracias, Helmut, y a todos los latinos en el mundo para conversar a esta hora y en este espacio sobre la evolución de la crisis sanitaria por la pandemia mundial, pandemia del COVID-19, el coronavirus, y la evolución en Latinoamérica. Antes de entrar a nuestro tema central, quiero compartir 2 frases valiosas. La primera de Bill Gates, dice textualmente: el coronavirus vino a enseñar que todos somos iguales. El coronavirus representa la inclusión real, rotunda y absoluta. No segrega, no discrimina, no deja a nadie por fuera ni a nadie atrás. Aquí no hay quien esté exento de esta realidad, y el gran interrogante es: ¿quiénes son los no vulnerables en la humanidad? En los 7.600 millones de seres humanos, ¿quién no es vulnerable por blindaje que tenga y por anillos de seguridad y escoltas que pueda tener? Hernando, nuestro segundo punto, antes de entrar a nuestro tema central, el pasado jueves 26 del presente año, hablo del 2020, pues repasando el manual de vida, repasando allí ese libro que nos da enseñanza, la Biblia, en Isaías 26:20 reza textualmente, abro comillas: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Cierro comillas. ¿Lo que está sucediendo trae un mensaje bíblico? La sabiduría de los profetas antiguos y de todos quienes han hecho la escritura sagrada se refleja claramente a lo largo de la historia en periodos donde han aparecido este tipo de pandemias y de situaciones virales masivas que cobijan a la humanidad, y cuando el mundo y la civilización que se difundía y se divulgaba y se conocía aquí en Occidente era el eurocentrismo, donde comenzaba y se acababa el mundo desde esa visión, pues recurrente las épocas de la peste negra, de la peste bubónica, de la peste de España, y son periodos que cíclicamente se van manifestando, y claro, desde una perspectiva, de una mirada bíblica, se puede visualizar que es un pare, un aquietarse, un refugiarse, un repensar y replantear la vida, y eso es lo que nos está pidiendo en este siglo XXI, este 2020. Palabras bíblicas. Entremos en materia, Hernando. El coronavirus, el COVID-19, los vulnerables invisibles. Hablamos de aquellas personas que en Argentina, en Chile, en Perú, a lo largo y ancho de América Latina se encuentran muchas veces humillados, rezagados, olvidados, y esta grave crisis pues nos trae a nosotros la obligación como medio de comunicación de pensar en ellos. ¿Qué capacidad tienen los países de América Latina para hacer frente a la pandemia? Les cuento que los hospitales de emergencia construidos a toda velocidad en China, doctores italianos enfrentados al dilema de qué pacientes priorizar. Lo mismo ocurre ahora en Los Ángeles, en Nueva York. El gobierno de España que le ordena a la medicina privada ponerse a su disposición. Es decir, el nuevo coronavirus está suponiendo una dura prueba para los sistemas de salud de los países más afectados por la epidemia. Y el examen seguramente será todavía más duro para América Latina. Dice el director del Instituto de Estudios para Políticas de Salud, con sede en Río de Janeiro, el señor Miguel Lago, abro comillas: la región puede convertirse en la mayor víctima del COVID-19, cierro comillas.
Hernando, ¿qué capacidad tienen los países de América Latina para hacer frente a la pandemia? A propósito de la perspectiva de los vulnerables invisibles, es decir, los seres humanos más abandonados que pueda existir en una estructura social y de Estado como la que vive Latinoamérica, el Papa Francisco decía en su bendición Urbi et Orbi del viernes 27 de marzo esta frase: nadie se salva solo. Y compaginándolo con aquello de los vulnerables todos, vemos que el futuro rey de Inglaterra tiene COVID-19, vemos que el presidente del gobierno británico allá mismo tiene COVID-19, vemos que el gobierno español está en crisis absoluta porque los desbordó esto. Latinoamérica está en manos del desamparo del derecho a la salud, que como bien sabe, y ahí en Estados Unidos sí que saben de esto, Helmut, se convirtió en negocio desde más o menos los años 90, en que vino la ola de privatización de los derechos, la entrega del manejo de los derechos a los particulares, y entonces el sistema de salud pública es absolutamente vulnerable, débil estructuralmente, y su capacidad de atender un fenómeno como este es absolutamente precaria. Lo que se está tratando de hacer en América Latina en este momento con estas cuarentenas es lograr que la menor cantidad posible de gente se contamine y se contagie a la vez, porque donde viene el colapso que se presentó en Italia y en España, y que creo que en Estados Unidos ahora se va a vivir en estas semanas, es cuando hay mucha gente contagiada a la vez. Entonces ahora se procura que haya menos gente contagiada a la vez, porque pareciera que un volumen inmenso de gente se va a contagiar de todas maneras. Esto no se va a resolver en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, en 2 meses. Esto va a abarcar todo 2020 y es posible que sea recurrente. La estructura de salud en la América Latina es absolutamente frágil y débil, mi estimado Helmut. Según la Organización Mundial de la Salud, Hernando, en América Latina viven aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo 2% encuentran respuesta a sus necesidades, según datos del Programa Regional de Rehabilitación de la Organización Mundial de la Salud. Perdóneme lo interrumpo. Por favor, ¿me repite ese dato y la fuente? Con mucho gusto. Según la Organización Mundial de la Salud, en América Latina viven aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo 2% encuentran respuestas a sus necesidades, según datos del Programa Regional de Rehabilitación de la Organización Panamericana de Salud. Las tendencias actuales señalan que esta situación se acentuará por el incremento de las enfermedades emergentes, reemergentes y crónicas. Y estamos viviendo quizás la crisis más profunda de salud a lo largo y ancho de la última historia del ser humano. Hernando, solamente el 2% de nuestros hermanos en situación de discapacidad encuentran respuestas a sus necesidades. ¿Qué será de esta crisis para ellos? Ese dato, para mi percepción y mi experiencia y lo que yo he podido visualizar y conocer, es absolutamente verídico. Es el reflejo claro de la realidad. En estos estados latinoamericanos, no sé si en el resto del mundo, se estila que los gobiernos, y esa pregunta me la hacía ahora, ¿por qué tantas ruedas de prensa? ¿Por qué tantos funcionarios públicos haciendo anuncios? ¿Por qué más bien no se van a trabajar, se callan, se van a trabajar y después muestran la evidencia de todo lo que hicieron en realidad? No anunciando que van a hacer, que vamos a poner tantos miles de galones de alcohol, que vamos a atender. Aquí el funcionario que tiene la responsabilidad del tema de discapacidad en Colombia dice que a través de un programa que está hace mucho tiempo, Familias en Acción, van a atender 55,000 hogares de personas con discapacidad. Eso representa el 1%. Y de la manera como se hace aquí, pantalla, difusión, ruedas de prensa todo el tiempo, propaganda, y se presume que por ver a un funcionario con discapacidad, a 5 funcionarios o a 55,000 familias presuntamente atendidas, se está atendiendo la crisis. Esas 55,000 familias, si fuera cierto que les llegara ese subsidio de 100,000 pesos de Familias en Acción, representan el 1% de la población, Helmut. El resto está totalmente desprotegida, invisible, y nadie les da respuestas reales y asertivas para atender su situación angustiosa. La misma Organización Panamericana de la Salud identificó a Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela
como los países latinoamericanos que conllevan más riesgo en esta crisis. Se supone que en la región suramericana y en la región latinoamericana, Colombia es uno de los países que mejor ha estado organizado y anticipándose un poco a todo lo que viene, lo que sobreviene con esta crisis sanitaria, y entonces sería como uno de los países mejor organizados, entre comillas, para atender esto, y la situación y el panorama es como se lo describo. ¿Qué pensar de esos otros países que enumera la OPS cuando sus estructuras, sus recursos y la manera como han abordado esta crisis es absolutamente débil y deficitaria, Helmut? Lo triste de la situación es que Brasil, que tal vez tenga el sistema de salud más ambicioso de la región, invierte poquísimo en salud pública. Hablo del 3.8% del PBI en comparación con el 7,9% de Gran Bretaña, el 8% de España y casi el 10% de Francia y Alemania. Y eso que Brasil tiene 3 o 4 veces más población que estos países. De modo que uno repasa estas cifras, Hernando, y el panorama es crítico. Cuando llegue el coronavirus con toda su potencia y con todo su poderío a estos débiles países y estas estructuras débiles en el campo de la salud, pues el desastre va a ser inmenso. Y aquí queremos hablar y enfocarnos en nuestros hermanos, en nuestra comunidad con capacidades diferentes, Hernando. ¿Recuerda usted, Helmut, que en Latinos en el Mundo, en la última semana de febrero, todavía celebrábamos y nos alborozábamos de que, viendo lo que pasaba en China, eso lo veíamos pues de aquí al otro lado del mundo, de que viendo lo que ocurría allá y que estaba aterrizando ya el coronavirus, ya estaba empezando a manifestarse en Italia, decíamos con asombro, Latinoamérica pareciera blindada, aquí no ha llegado, pero creo que en el fondo teníamos claridad que esa ola venía hacia acá. En este momento viene por los Estados Unidos, y Estados Unidos es el epicentro del azote, de la intensidad, del pico de la pandemia, y le falta todavía lo peor, y Latinoamérica apenas está entrando, apenas está comenzando. En Colombia apenas se habla de 500 casos, pero casi que es cierto que en Colombia no sabemos cuántas personas están infectadas hoy con el virus. Hernando, ¿y habrá cama para tanta gente? Bueno, hoy yo no conozco la dimensión y el tamaño de los hospitales que construyeron los chinos en sus características operaciones de ingeniería de días y de horas, que levantaron unos hospitales desarmables impresionantes, pero acá tratando a escala de asimilar un poco esa situación, hay un campus que usted conoce muy bien, Helmut, que es Corferias, donde se realiza la Feria Internacional del Libro y todas las grandes ferias aquí en Bogotá. Eso se convierte en un campo para atender pacientes de coronavirus. A partir de este momento, el Distrito Capital dice que va a invertir unos 300.000 millones de pesos, que esos son más o menos como, bueno, yo creo que son como 100 millones de dólares, algo así, 80, 90 millones de dólares en este momento americanos, y que con eso adecuarán esto para atender al menos unas 25.000 personas que estén en esta situación. Es por lo pronto lo que hay, pero hay unos territorios donde la desprotección es absoluta, y hay un elemento característico, y es que los departamentos fronterizos no figuran en el mapa de contagio, parecen como si estuvieran todavía libres del virus, pero yo pienso más bien que en esos departamentos fronterizos lo que pasa es que no hay información. Nos preguntamos a los cuatro vientos, ¿habrá camas para tanta gente? Creo que el panorama es desalentador para una región en la que solo 3 países, Hernán, Cuba, Argentina y Uruguay, superan el promedio global de camas hospitalarias, de 27 por cada 10.000 habitantes. Por si eso fuera poco, la disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos, que será crítica para la atención de los casos más graves de COVID-19, es todavía menor. Le comparto que un estudio comparativo publicado recientemente por la revista Critical Care Clinic, por ejemplo, estimaba el número de camas ubicadas en ciudades intensivos por cada 10.000 habitantes en 10 para el caso de México, 2.9 en la Argentina, 2.3 en Uruguay, 2.2 en Venezuela, 0.8 en Brasil, 0.3 para Chile, Colombia y Ecuador y 0.2 para Perú. Con estas cifras podemos determinar y afirmar que no habrá cama para tanta gente. En este momento, entonces, como para no intensificar quizá ni agudizar la angustia, de pronto podríamos ponernos en el plan de hablar un poco, porque es inminente que lo que se ve venir viene, de cómo la gente pudiera mitigar un poco, tratar de aliviar un poco esa intensidad de la pandemia, como va a llegar y aterrizar en estos territorios. Y bueno, empezar por decir, Helmut, que todo el que se pueda refugiar, que se pueda confinar, que pueda cortar el contacto social, pues tiene que hacerlo. En Bogotá, lamentablemente, mucha gente todavía
todavía en las calles, todavía hay muchas aglomeraciones, todavía hay muchos abuelos haciendo filas para que les den el auxilio, la ayuda que les han anunciado y que les han prometido y que les han venido dando, pero particularmente las personas con discapacidad y la población más vulnerable, todos los que tengan la posibilidad de confinarse, cortar el contacto, porque es como la única manera de protegerse frente a lo que usted anuncia que es inminente. No hay capacidad hospitalaria, no hay capacidad de atención en salud. Entonces, comenzar por ver de qué manera mitigar con la prevención y cortar ese contacto social para que bajarle a la intensidad de esta crisis. Helmut. Hemos tenido la oportunidad aquí en la ciudad de Atlanta de visitar algunos centros comunitarios donde están allí alojados personas en situación de discapacidad, y de cierta manera uno siente tranquilidad y frescura porque el Estado les entrega la oportunidad de tener buenas condiciones. Pero viajo a América Latina y aquí es donde quiero que me ayude a descifrar qué está pasando a lo largo y ancho de América Latina. Sabemos que nuestra comunidad con capacidades diferentes, aquellas personas que portan una discapacidad por naturaleza o por accidente, pues son personas que en su gran mayoría vienen de estratos bajos, que no tienen acceso a la educación, a los auxilios del gobierno. De modo que, Hernando, ¿qué está pasando con este pueblo de América Latina en el tema de la discapacidad? Vuelvo a insistir, ¿están ellos protegidos? Esta coyuntura, esta crisis y esta realidad lo que va a mostrar es el espejo claro, nítido, de en dónde está la población con discapacidad y cuáles son las condiciones de vida que tienen. Repito, a la hora de los gobiernos hacer propaganda, hacer pasarela en redes sociales, mostrar al mismo funcionario de hace 40 años por todas partes en la pose diciendo, mire, pues si todo es color de rosa, porque mírenme a mí, y los 5, 10, 15, 20 que andan todo el tiempo concertados en ese asunto de aliados del gobierno, pues si fuera desde esa perspectiva diría uno, oiga, las cosas avanzan y evolucionan, pero esa no es la realidad, esa no es la verdad. El 99% de la población no está en condiciones favorables. Discapacidad en América Latina, Helmut, eso no lo estoy inventando yo. Discapacidad en América Latina es hermana siamés de pobreza. En los países en desarrollo son siameses discapacidad y pobreza en las franjas mayoritarias de la población. Hay exclusión, hay gente totalmente hacinada en condiciones lamentables. La mayoría de la gente en Colombia, el alto porcentaje de economía de la gente de estratos bajos, abajo de los emergentes, es informal y es de venta y rebusque en la calle. Allí está la mayor proporción de personas con discapacidad que tratan de no dejarse morir de hambre y de sacar adelante una posibilidad económica para sus familias. Trabajan en la calle, trabajan en ventas ambulantes, en ventas todo el tiempo por las calles de una ciudad como Bogotá y en todas partes. Y hoy por hoy están totalmente confinadas y desaparecidas de su espacio donde se ganan la vida y pues esperando a ver qué va a pasar con ellos. Hernando, y he dedicado largos minutos, quizás algunas horas, en buscar información sobre el mundo de la discapacidad en América Latina en este tema del coronavirus y no veo información. ¿Por qué los medios de comunicación no investigan? ¿Por qué no buscan recursos, formas, maneras, plataformas para que tengamos acceso a lo que está pasando en América Latina? ¿Por qué pocos informan? La respuesta a esto no deja de ser obvia. Los medios de comunicación están todos focalizados en las ruedas de... Usted sabe que tenemos un periodismo y una prensa de fuentes oficiales, Helmut, y en el escrito que hemos visto hoy el portal de las dos orillas, donde dice la persona que allí se manifiesta que se ve es una persona con discapacidad, Andrés Felipe Ríos, en Medellín, dice: la población con discapacidad es invisible ante el gobierno en plena contingencia. En los medios de comunicación la invisibilidad de la discapacidad es absoluta, porque si el gobierno no dice nada, que es donde ponen el foco todos los medios tradicionales, la gran prensa, las fuentes oficiales, que son a las que obedecen en su mayoría y en su lógica los grandes medios, la gran prensa visible, están todo el tiempo pendientes de qué dicen los dignatarios, los gobernantes, las versiones oficiales, y allí no nombran para nada a la población con discapacidad. Entonces no figuran, no es relevante, no hay nada específico para ellos, solamente los segmentos, los grupos de WhatsApp, los lugares donde se comunican líderes y grupos de incidencia que son bastante conocidos,
pero la población está abandonada a su suerte en este momento, y eso no es ningún secreto. El año pasado, más exactamente en el mes de junio, Hernando, se desarrolló en Buenos Aires la segunda cumbre global sobre discapacidad, en la que participaron 23 países. La cita surgió porque esta no ha sido debidamente abordada a escala mundial, y con la intención de garantizar que las personas con discapacidad sean incluidas sistemáticamente y consistentemente en el desarrollo inclusivo y en la asistencia humanitaria. A falta de que se publique el informe final de conclusiones, desde la organización explican que la cita sirvió para ver el trabajo que se está haciendo desde la tecnología, la educación, el turismo, el deporte, así como las propuestas de diversas entidades y políticas públicas. Pero busco, investigo, repaso, hago llamadas y nadie responde, sobre todo allí los organizadores de la segunda cumbre global sobre discapacidad. De modo que también nos falta liderazgo a nosotros que estamos en este mundo de la discapacidad, Hernando. Seguramente sí, seguramente nos falta hacer más. Somos voluntarios en esto, a nosotros nadie nos paga, nosotros no dependemos de absolutamente ninguna nómina. Nosotros ponemos este trabajo porque estamos comprometidos hasta la médula en un tema que tiene que ver con dignidad, con vida digna, con derechos, y que refleja las realidades ya descritas. El movimiento de personas con discapacidad tiene un liderazgo élite que ha hecho unos desarrollos muy importantes, y no sería fidedigno, no sería fiel a la verdad, no sería veraz decir uno que son unos parásitos y que es una burocracia parásita. Ahí se configura una élite que ha venido logrando avances y que ha venido escribiendo la Biblia de la inclusión y de los derechos de las personas con discapacidad, y todo el cúmulo y el bagaje de normas y normativas que hay. Pero entonces esos círculos también empiezan a tornarse viciosos, y entonces a eso hay que echarle mucho ojo, porque los expertos se quedan en su condición de expertos, el mundo académico, todo ese conocimiento, eso nadie lo puede descalificar, nadie se puede atrever a tocar, pero resulta que hay un problema de bulto real que nadie sabe responder. El 99% de la población con discapacidad está por fuera de esas oportunidades a las que tiene esa élite. Por ejemplo, pruebas al canto, evidencia científica, concreta, empírica. Helmut, el deporte paralímpico. ¿Quién puede dudar de las bondades de algo tan majestuoso como el deporte paralímpico y de unos Juegos Paralímpicos? Pero el deporte paralímpico representa a una élite del mundo de las personas con discapacidad, que según las autoridades sanitarias del planeta y de Naciones Unidas son más de 1.200 millones de personas. Y en el deporte paralímpico, no nos digamos mentiras, no hay más de 1 millón de personas, y compitiendo en Tokio iban a competir 4.000, en unos Juegos Panamericanos compiten 4.000, en unos Juegos Nacionales como en Colombia compiten 2.000, en Corea, en Seúl compiten 8.000, usted me corrige, pero millones de personas, el 99.5% están excluidos de los derechos, como en este caso el derecho al deporte. En esta recta final, permítame, Hernando, hacer una introducción para entregarle los micrófonos de Radio Latinos en el Mundo para que le extienda un mensaje de esperanza, un mensaje alentador a usted, querido amigo, que porta una discapacidad allá en Buenos Aires, en Santiago, en cualquier parte de América Latina. Un 15% de la población mundial vive con algún tipo de diversidad. Personas que en muchos casos sufren contextos socioeconómicos adversos. Cuentan con menor nivel de educación, tienen un peor estado de salud, así como niveles inferiores de ocupación, y presentan tasas más altas de pobreza, según el Banco Mundial. De ese 15% de la población mundial, como decíamos al principio de esta nota periodística, en América Latina viven aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad, de los cuales solo el 2% encuentran respuestas a sus necesidades. Hernando, la comunidad con discapacidad en América Latina le escucha. Helmut, mi maestro de periodismo me enseñó desde el comienzo, y algún periodista alemán de esa época lo enseñaba con su testimonio, que uno como periodista termina convirtiéndose en indeseable para los centros de poder y para las estructuras formales de un ámbito social y de un estado como el estado colombiano o el estado en Latinoamérica. ¿Qué es el periodismo sino el espejo y el retrato de la realidad? Y a nosotros nos toca hacer eso, contar la realidad, no sentarnos con el poder a tomarnos la foto con ellos, ponernos corbata y glamour para decir todo está divino. Usted ha escuchado hasta este momento, después de China, en Italia, en España, en Europa, en Estados Unidos, estadísticas que digan cuántas personas con discapacidad se han quedado en esta crisis sanitaria y humanitaria del coronavirus, del COVID-19? ¿Usted ha escuchado alguna estadística? No, señor. Pues al final, ninguna.
al final tengamos la plena seguridad, Helmut, que así como son invisibles en este momento los seres humanos con discapacidad para todas las medidas de contingencia, de emergencia, de ayudas, de manera de atención directa y con los dispositivos diferenciales de atención, como son invisibles en este momento en vida, al final van a ser invisibles también en las estadísticas de cuántas víctimas hubo por coronavirus, cuántos contagiados, cuántos estuvieron atendidos y cuántos murieron. Eso no se va a saber. Y entonces, en medio de semejante mapa que pareciera apocalíptico, decirle a la gente que aquí hay que cuidarse a extremo, que nadie lo va a hacer por nosotros, que está comprobado a extremo que no nos van a tender la mano como quisiéramos y como sería justo, que nos toca de donde sea proteger la vida, cuidarnos y buscar cómo pasar al otro lado para poder seguir en esta lucha que compromete en un nivel de exclusión a la mayoría absoluta de la humanidad que vive esta realidad de la discapacidad, Helmut. Desde esta plataforma periodística, desde el Máster Internacional de Radio Latinos en el Mundo, en este segmento Latinos en el Mundo, en contacto directo con el Máster Internacional de Disnet Press en Bogotá, Colombia, saludamos a usted, querido amigo, y a usted, querida amiga, en cualquier punto geográfico de América Latina, que por naturaleza o por accidente porta una discapacidad. Estamos aquí, en esta tribuna periodística, acompañándolos, dándole una voz de aliento y abrazándolos desde la distancia. Hernando, gratitud infinita por el tiempo compartido. Le extiendo el micrófono de Radio Latinos en el Mundo para que nos regale, para que nos otorgue su mensaje final. Pues en este momento es el tono menos apacible que puede haber, decir todo lo que hemos dicho, pero Latinos en el Mundo se ha erigido en un canal y en una voz durante 16 años para lograr que los latinos en el planeta expresen lo mejor que tienen para expresar y aportar, y queremos entonces a partir de este tiempo que las personas con discapacidad también a través de estos canales permanentemente expresen lo mejor que tienen para expresar y para ayudar unos con otros, como dijo el Papa, unos con otros dándonos la mano porque todos estamos en esta barca, a salir de allá de esa exclusión tan terrible en que se vive, incluida esta crisis. Gracias, Helmut, por la confianza siempre, y aquí estamos todo el tiempo comprometidos. Muchas gracias, Hernando, desde el Máster Internacional de Disnet Press en Bogotá, Colombia. Producimos periodismo independiente, producimos periodismo global, somos Radio Latinos en el Mundo, señal mundial. Al aire. Radio Latinos en el Mundo. Emisora virtual de los latinos en el mundo. Señal mundial. Lamentablemente, los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días. Lo he dicho en otras comparecencias. Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico, emocional. La cruda realidad. Van a llegar días muy críticos para los que tenemos que prepararnos, Hernando. Necesitas una página web profesional. Esto tiene un cúmulo de lecciones que hay que ver cómo podremos asimilar y digerir. Aquí el único sistema de salud que parece verse funcionó es el chino, porque hace más o menos unos 3 meses mirábamos con displicencia y hasta con cierta risa, aquí donde todo es folclor y poco de respeto, cómo las ciudades chinas estaban vacías y eran ciudades fantasmas, y pensábamos que pobrecitos los chinos y que les había llegado lo peor. Ahora la realidad nos muestra que el foco se volteó y nos mandan consejos desde China, donde supieron controlar la pandemia porque lo que estaban haciendo era la tarea, y está demostrado que en Occidente no hay sistemas de salud capaces y suficientes de lidiar con esto. Pareciera ser que en Colombia, con un poquitico de retraso, pero se entró por el camino correcto. Había hace 4 días una ministra aquí diciendo que cómo íbamos a parar la economía, que dejáramos que se enfermara la gente para atenderla, y esa es la mirada mezquina de quienes no logran entender cuáles son las prioridades que hay que tener. Así que, ¿qué lecciones tenemos en el momento que vive Italia para Colombia, que está como lo que sigue después de que la ola vino de China, va por Italia y viene a Colombia? ¿Qué lección podríamos darle finalmente a Latinoamérica y a Colombia luego de esta experiencia en Italia? Carolina. A ver, gracias por esta pregunta, porque aquí entra en juego un factor muy importante, que es la responsabilidad social.
Los colombianos son personas extremadamente inteligentes, independientemente de su nivel de educación. Y si los colombianos entienden que estando en casa van a ayudar a que el virus se difunda más lentamente y van a permitir que el sistema de salud responda a los casos graves, porque va a haber casos graves, con esa actitud van a saber ayudar a que la situación no sea tan drástica. Y en este momento, lo que yo les decía antes, en este momento se van a traer a flote carencias profundas del Estado, carencias profundas a nivel salud, obviamente, y carencias profundas en lo que es el acceso a los recursos. Entonces, los gobiernos, el papel de los gobiernos locales en este momento es garantizar que todos los ciudadanos, todas las personas tengan lo suficiente para sobrevivir en estos días, porque si toca estar encerrados en las casas, quiere decir que vamos a tener que tener comida. Es que las cosas importantes vienen a flote ahora. Entonces, garantizar que las personas tengan suficiente para vivir, que los propietarios de los centros de abastecimiento no especulen con los precios. Eso es otra cosa muy importante, que no se acumule.